la Universidad Privada del Mar, en la lujosa localidad de Viña del Mar. Tiene la apariencia de una institución educativa, pero en realidad solo le interesa el dinero. Estos estudiantes, o mejor dicho, estos clientes, han comprado el producto educativo a crédito. Los 4 propietarios de la universidad, o más precisamente empresarios, han sacado todo el capital de la de la universidad. Les han dejado de pagar a sus empleados y han sobreendeudado cada vez más a la empresa. Como garantía de sus deudas, han puesto las obligaciones de pago de sus clientes, es decir, de los estudiantes. Cuando todo esto se descubrió, el Estado cerró la universidad. Con esto los clientes, los estudiantes, lo perdieron todo. Ya no obtendrán lo que compraron, su educación, pero deben seguir pagando sus créditos. Acá dentro de este edificio hay documentación muy importante. Por ejemplo, están nuestras letras. Las letras son el documento que dice que nosotros tenemos una deuda con el banco o con la universidad, ¿ya? Entonces para nosotros es muy importante que esos documentos permanezcan dentro de la universidad y no se los lleven los dueños de la universidad, ¿ya? Entonces nosotros acá estamos protegiendo la documentación que es importante para nosotros. Están los contratos, está toda nuestra información académica. Es por eso que los estudiantes han tomado la universidad y con ello han puesto a prueba a todo un sistema, Chile Sociedad Anónima. ¿Qué ocurre cuando un país decide privatizarlo todo? Chile es un país rico en recursos naturales, rico en recursos minerales, rico en recursos económicos. Este país andino fue el primer país sudamericano admitido en el grupo de los estados de la OCDE. Pero Chile también es un país pobre, ya que hay pocos ricos. 4 familias chilenas controlan la economía, la prensa, la televisión. El propietario del canal televisivo Chilevisión y de la aerolínea LAN incluso llegó a ser presidente en 2010. El Teniente, la mayor mina de cobre del mundo. Esta mina ya es explotada desde hace unos 200 años. Gran parte de la riqueza de Chile se debe al cobre. Del 40 al 50% de las reservas mundiales se encuentran en suelo chileno. Y este metal es muy importante. El cobre es necesario para refrigeradores, smartphones, autos. Aquí en el norte seco de Chile, en el desierto de Atacama, es donde se encuentran la mayoría de las minas de cobre. Estas necesitan mucha energía y precisan mucha agua que le quitan a la agricultura. En toda la región de Atacama se pueden ver las consecuencias, como por ejemplo aquí, cerca de la ciudad de Copiapó. Angelo Gilino ha nacido aquí. Sus padres y abuelos ya eran agricultores. Angelo Gilino llegó a ser uno de los principales productores de verduras de la región. Sin embargo, desde la década del 80 vinieron cada vez más minas y le quitaron el agua. En 1992 se secó su primer pozo a una profundidad de 60 metros. Acá nos encontramos en el segundo pozo de este sector, que se hizo a una profundidad de 80 metros, el cual nos duró 5 años. Posteriormente tuvimos que hacer un tercer pozo a 100 metros, nos duró 2 años más en la extracción de agua y al final hicimos un cuarto pozo a 130 metros, cual nos costó un costo de $180.000 y no logramos sacar agua
del pozo, del último pozo que hicimos. Ya han pasado en Copiapó los tiempos del agua subterránea. A los campesinos se les asigna, así como a Angelo Gilino, agua de la superficie del río Copiapó a través de canales. Él puede abrir su canal de riego todos los miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Cuánta agua reciba Angelo Gilino depende en realidad de cuánta nieve haya en los Andes y pueda derretirse. Sus tierras son enormes. Antes cultivaba verduras en 60 hectáreas. Sin embargo, ahora el agua solo es suficiente para 15 o 18 hectáreas. Y esto empeorará aún más. La Agencia de Agua ha calculado cuánta agua y para qué se utiliza en la región de Antofagasta al norte de Chile. En 2007, la minería ha utilizado más del 66% del agua. La agricultura poco más del 14%. Para agua potable quedó alrededor del 4,5%. La Dirección General de Aguas estima que para el año 2032, la minería en la región de Antofagasta consumirá casi 3/4 partes del agua, la agricultura apenas un 9% y para consumo particular solo quedará alrededor del 3,5%. Los productores de viñas y de aceitunas no solo luchan con las consecuencias de la minería. A diferencia de Chile, en Alemania y en Francia el Estado conserva los derechos de gestión del agua, los concede solo temporalmente y de esta manera siempre puede intervenir. El Estado puede dirigir si hogares particulares, industria o agricultura deberían recibir más agua. En Copiapó, la demanda de las compañías mineras ha elevado los precios del derecho al agua. Casi no hay ningún campesino que no haya recibido una oferta por sus derechos de aguas. Viñas secas indican que aquí este campesino ha cedido a la tentación millonaria. Lo que es lucrativo para algunos es un desastre para la sociedad. Ya que lamentablemente el Código de Aguas no ha tenido presente que la agricultura devuelve mucha más agua al suelo y con ello al ciclo natural que la actividad minera. Al transferir cada vez más derechos de aguas de los campesinos a los operadores mineros, se extrae mucha más agua de lo que se calculó en un principio. El sistema se desequilibra. Hace 20 años, el río Copiapó todavía llegaba hasta aquí. Él le da su nombre a la ciudad. Pablo Olivares ha pasado toda su vida aquí. Yo me acuerdo aquí en este sector del río había un balneario, o sea, es como nadie creería que había un balneario donde la gente de Copiapó venía a divertirse. Aquí hubo vida, hubo diversidad, la biodiversidad había de todo en este río. Recuerdo también los camaroneros de su tiempo. Aquí había gente que educó a sus hijos con la extracción del camarón. Yo creo que de ético vender el agua en una zona desértica y venderla a beneficio propio, en las cuales las aguas que se les fueron entregadas a esas personas fue gratuita. O sea, no pagaron un peso y recibieron millones de dólares por la venta de agua. Y además eso trae varias consecuencias, porque ellos tenían unos predios agrícolas donde generaban trabajo, donde se le da trabajo a 300, 400 personas. No muy lejos de allí se encuentra la mayor mina de cobre a cielo abierto del mundo. Chuquicamata en los años 70, Chile es el país con la mayor cantidad de yacimientos de cobre. Ya el presidente socialista Salvador Allende sabía que el cobre era decisivo para el futuro de Chile. Es por esto que estatizó las minas de cobre en 1971. La abogada Laura Noboa en ese momento trabajaba en una empresa minera privada. Sufrí la nacionalización y me pareció una injusticia terrible.
porque se toma una empresa que ha creado riqueza, que ha desarrollado, ha contribuido en muchas formas a la economía del país y se la priva de esos recursos. Ahora, el sistema antiguo bajo el cual se nacionalizó Chile permitía prácticamente no pagar nada por la nacionalización. La empresa estatal de extracción de cobre Codelco. En ella quedaron absorbidas las empresas expropiadas, pero Pinochet no usurpó Codelco. Todo lo que seguía sin ser descubierto en el subsuelo era propiedad del Estado. Los economistas chilenos recetaron al empobrecido país la inyección de capital extranjero. Especialmente en minería, porque el país carecía de capitales para desarrollar sus riquezas mineras. Y para hacer eso era preciso establecer un sistema de propiedad minera que satisficiera a los inversionistas extranjeros. Con esta voladura comenzaron oficialmente las operaciones en la mina La Escondida. Sus inversores norteamericanos ya lo habían sospechado después de las perforaciones de prueba en 1981. Esta mina de cobre se convertiría en una mina de oro. Actualmente La Escondida es la mina de mayor producción mundial de cobre. Sin embargo, otros potenciales inversores extranjeros aún no confiaban en los 80. Esto recién cambió al finalizar la dictadura. En 1990 la banda oficial volvió a manos de la democracia. Sin embargo, el gobierno de centroizquierda bajo la presidencia de Patricio Aylwin no frenó la política económica de Pinochet, sino que incluso la reforzó. Así, no tardó en aprobar una reforma tributaria. Desde ese momento, las empresas ya no tendrían que pagar por sus transacciones, sino solo por sus ganancias. Entonces sí que comenzaron a abrirse minas privadas. Según las promesas de los Chicago Boys, los ingresos tributarios de Chile tendrían que haber aumentado a la par de los beneficios de las empresas mineras. El economista Julián Alcayaga ha investigado este desarrollo desde entonces. Durante la dictadura, él vivió y estudió en Francia. Julián Alcayaga mismo trabajó como minero durante los años 60. Ahora hace un amargo balance. Hasta el 2005, las empresas mineras extranjeras nunca pagaron un peso de impuesto en Chile. Las empresas mineras no han declarado utilidades, no es porque no tengan utilidades, lo que pasa es que ellas utilizan una serie de subterfugios para trasladar las utilidades a empresas relacionadas que ellas tienen en paraísos tributarios o en paraísos fiscales. La mina La Disputada de los Condes es un ejemplo evidente de estos trucos. Exxon explotó la mina durante 24 años y siempre registró pérdidas, y debido a esto no le pagaba ni un centavo a Chile. Entonces Exxon le vendió esta mina que oficialmente siempre había tenido pérdidas a Anglo American por más de 1.000 millones de euros. El gerente general de la Disputada de las Condes declaró que todos los años enviaban 60-80 millones de dólares a la casa matriz en pago de los intereses por los préstamos que había recibido de una filial financiera de Exxon. Entonces las utilidades siempre las tuvieron, pero las trasladaron hacia afuera y en Chile solo quedaron las pérdidas. Chile, el reino del cobre. Pero por él se han enriquecido otros. Julián Alcayaga estima que Chile hubiese podido recaudar 230.000 millones de euros más de impuestos solo entre 1989 y 2012. Un barrio pobre en Copiapó, la ciudad donde por lo demás domina la riqueza minera. Fresia Flores y Miguel Corbalán tienen 8 hijos y un nieto. Necesitan mucha agua. Sin embargo, no tienen suerte. Los precios del agua de Copiapó son unos de los más altos del país. Y ese no es el único problema. En el
día en la mañana sale así harta agua. Ya, en la noche sale como un poquitito así nomás, no mucho el agua que sale. De repente está cortada, 3 días, 4 días sin agua. A nosotros nos afecta mucho como pobladores, como mamá, como porque tenemos hartos niños chicos. Resulta que no podemos lavar la loza, no podemos usar el baño. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos agua? Es un problema muy grave. La empresa privada Aguas Chañar tiene el monopolio de abastecimiento de agua en la zona. Álvaro Sola es responsable en Aguas Chañar de la red de tuberías de agua potable y desagües. En las zonas altas, en donde están las zonas, digamos, de menores ingresos, en general, lo que tenemos allá es que eventualmente hay algunas acciones ilícitas, digamos, tenemos algunas personas que tratan de conectarse a la línea sin autorización y por esa vía la rompen y se producen estas roturas. Que el proveedor de agua le eche la culpa de las averías a otros no le sirve para nada a la familia Corbalán. Acá nosotros, en Copiapó, tenemos que juntar agua en botellas, bidones, tambores que hay por ahí, para poder, cuando no hay agua, tenemos que tener fuentes para juntar agua. Y ese es el problema, que el pan de cada día que tenemos que hacerlo a diario. Su mujer es vocera del barrio. Fresia Flores y sus vecinos tienen otra explicación para el problema. Tienen en vista este terreno con el depósito de agua del barrio. Cuando hay poca agua en el depósito, hay poca presión en las cañerías residenciales. Aquí los vecinos observan de 8 a 10 camiones cisterna por día que vacían el agua y, según sospechan, la llevan a las minas de las montañas. Sí tenemos un número no despreciable de contratos con empresas mineras que vienen y sacan agua en camiones y lo llevan arriba a la mina. Pero eso es una situación relativamente regular, o sea, no solo aquí, sino en otros lados. Ahora, como te digo, la prioridad la tiene el cliente que está instalado en la ciudad. Si es que hay disponibilidad de agua, se puede vender. Se hace lo que es legal. Aguas Chañar se aprovecha de esto sin piedad. El río Copiapó nace de este glaciar, y de sus aguas, Aguas Chañar tiene el 10% de los derechos de uso. Si el proveedor de agua desea más para las casas particulares, tiene que comprarle los derechos a las minas o a los campesinos. En el mercado de derecho de aguas, el precio es lo único que cuenta. Y eso funciona muy bien en mercados que el agua no es un bien escaso. Nosotros, y en lo personal, digamos, yo pienso que tenemos que avanzar en una segunda reforma del Código de Aguas, que es lo que a nosotros nos permite administrar los recursos de agua, de manera que exista una expresa posibilidad de que exista una prioridad del consumo humano por sobre los otros. En el desierto más seco del mundo, el Código de Aguas ha llevado a que a largo plazo solo haya un ganador: la minería. Aquí ya no se refina cobre desde hace mucho. Las empresas mineras prefieren llevar la roca al exterior y la continúan procesando allí. De esta forma pueden encubrir mejor cuánto cobre contiene cada roca y solo pagan impuestos sobre lo que indican. Los pequeños mineros que tienen concentrados con un contenido de cobre de 40 hasta 45%, más el oro y la plata. Pero las grandes empresas mineras, que tienen la mejor tecnología del mundo para concentrar, las mejores maquinarias, los concentrados que ellos declaran que envían hacia el extranjero, son solamente de 30 a 32% y un poco de oro, un poco de plata. Declarar es una cosa, controlar es otra. Las trampas solo funcionan si la aduana es poco eficiente. Es por esto que a la aduana en los puertos chilenos le corresponde una función clave:
Actualmente está prescripto un control cada 500 toneladas, y esto solo bajo ciertas circunstancias. La aduana, para fiscalizar a estas empresas, no tiene medios técnicos y humanos. Por lo tanto, contrata a empresas privadas para que hagan el control y la fiscalización. Pero esas empresas privadas son a la vez clientes de las empresas mineras que ellos van a controlar. Entonces, evidentemente que las empresas que van a fiscalizar no van a fiscalizar, puesto que ya son clientes de las mismas empresas que ellos fiscalizan. El Ministerio de Minería se muestra indiferente y rechaza hacer declaraciones. Este tren lleva ácido sulfúrico a los Andes, a la mina de cobre El Salvador. En sus rieles también llega desde hace décadas el cobre de El Salvador al puerto de Chañaral. La mina le pertenece a la empresa estatal Codelco. Hasta 1990, El Salvador vertía el lodo de la mina al mar en Chañaral durante 52 años. Antes el mar llegaba hasta esta carretera. Lo que se ve como una playa paradisíaca es lodo tóxico del tanque de sedimentación de la mina, de 1 kilómetro de ancho y 4 kilómetros de largo. En el año 2002 se hizo un estudio de plomo y arsénico que a una cantidad de 309 niños menores de 14 años, y de esos 309 niños resultaron 191 contaminados por arsénico. Y en el tema del plomo resultaron 6 niños sobre una norma referencial. Pero la literatura médica nos dice claramente de que las personas debieran tener 0% de plomo en su sangre. Por lo tanto, todos los niños estaban contaminados por plomo. En los estudios se encontraron 20 minerales que perjudican directamente a la salud, cuenta Manuel Cortés. Nadie de aquí se recostaría aquí o nadaría, ni siquiera pasearía por aquí. Los ambientalistas registran un incremento de enfermedades, cáncer de pulmón, de intestinos y de riñones en Chañaral. Quedarse o irse. Aquí todo el mundo piensa en esto todos los días, y muchos ya se han ido, especialmente los jóvenes. Aquí no hay una universidad, no vienen nuevas empresas. El antiguo medio de subsistencia, la pesca, ha disminuido, ya que es muy difícil vender los pescados de Chañaral. La economía ha colapsado. Sin embargo, a través de estos años, muchas personas también han luchado por su hogar. El año 1988, el Comité Ciudadano de Chañaral ganó un recurso de protección y determinó a través de la Corte de Apelaciones primero y después de la Corte Suprema de que Codelco Chile era el responsable legal de esta barbaridad ecológica. Y hasta el momento la empresa minera, la estatal más grande del mundo, se ha hecho cargo de este problema, y tampoco las autoridades, para exigirle con mayor fuerza medidas de mitigación o tal vez medidas que puedan ir en beneficio de la población. A la población le beneficiaría, por ejemplo, tener agua corriente que no apeste y agua para cocinar que no le pase su mal gusto a las patatas, al arroz o a cualquier otro vegetal. Bueno, la comunidad de Chañaral tiene el agua más cara que el resto del país, pero además de pagar esa agua que no se puede beber, la gente tiene que comprar agua embotellada, y hay una relación como de 20.000 pesos mensuales, toda vez que la gente tenga los recursos económicos como para hacerlo. Es decir, nosotros por el agua estamos pagando mucho más del doble. Chañaral se extingue poco a poco. Sin embargo, en Copiapó, la ciudad minera, se construyen apartamentos, ya que la industria del cobre sigue y sigue creciendo. De esta forma, el agua en el seco norte de Chile se convierte en un bien de lujo. No obstante, el futuro de toda la nación se podría decidir en un campo completamente distinto. La falta de energía puede provocar un daño económico, social,
y como cuando hay problemas sociales siempre terminan en problemas políticos, y eso no se considera como un gran tema de seguridad. El periodista Raúl Sor ha escrito un libro sobre la política energética de Chile, y este libro de divulgación científica se convirtió en un bestseller. De pronto los chilenos de Santiago y otros lugares se interesaron en la cuestión energética, ya que el libro fue alarmante. En Chile es una situación que yo calificaría de desastrosa en el plano energético. Tenemos una de las energías más caras del mundo, tenemos una atmósfera en carbonización creciente, la segunda después de China en la velocidad en que se está carbonizando, y tenemos una inseguridad de abastecimiento realmente desoladora, porque el 70% de los insumos para la producción de electricidad son importados. La capital, Santiago y alrededores. Aquí viven y necesitan electricidad 8 millones de personas. El precio de la energía, como todo en Chile, se calcula de un modo muy especial. Primero se vierte la energía hidroeléctrica a la red. Esta es la más económica. Cuando se agota, se introduce la electricidad procedente del carbón, luego del gas y por último del petróleo, la más costosa. Las compañías energéticas fijan el precio de toda la electricidad que generan en base al precio de la que han introducido en último lugar, es decir, la más cara. Dejan un porcentaje muy bajo de generación que es con petróleo o con otro tipo de energía que no es hidráulica, y con lo cual el precio de la energía sube de precio, pero las hidráulicas venden a precio como si generaran con petróleo. Entonces venden a precio muy alto de forma medianamente artificial. La energía hidráulica es económica. Al sur de Chile, en la Patagonia, hay agua disponible en grandes cantidades. El gran río Báquer lleva casi tanta agua como el Rin en su totalidad. El gobierno de Chile quiere calmar el hambre de energía de la industria y especialmente de las minas con energía hidráulica. Esto lo incrementaría de un 34 a un 50%. Sin embargo, desde hace décadas ya es imposible regir sobre la energía hidráulica. Bueno, Pinochet hizo algo criminal, hizo muchas cosas criminales, pero específicamente en el plano de la energía literalmente regaló las aguas, los derechos de agua no consumtivos, es decir, no es agua que se consume, sino que es agua que se toma, se la hace pasar por la turbina, se convierte en electricidad y después se devuelve, pero esto en la práctica dejó una situación dominante, absoluta para la empresa privatizada que es Endesa. Por lo tanto, hoy día cualquier proyecto de magnitud importante hidroeléctrico en Chile, de una u otra forma pasa por Endesa. Lili Schindele se enamoró de Chile, del país y de un chileno. Actualmente sus hijos Bernardo y Lorena tienen 10 y 8 años. Después de que nos casamos, escogimos nuestras tierras. Durante 2 meses recorrimos todos los valles a caballo y buscamos. Mi marido estaba totalmente entusiasmado porque es una tierra muy productiva para la agricultura y a mí el paisaje. Para mí fue amor a primera vista. Lili Schindele y su marido viven de un campamento y de recorridos a caballo. Venden terneros y leña. Ahora su paraíso está destinado al ocaso. Sería inundado al construirse una central hidroeléctrica. No puede ser. No puede venir sencillamente una empresa y decir, necesito tus tierras. Y ahora estamos luchando para que no se construya. Luchan contra Hydro Aysén, un consorcio español, italiano y chileno de Endesa y también de la poderosa empresa Colbún. Hydro Aysén se trataría de 5 diques. Aquí uno, otro en el río Báquer y 3 en el río Pascua. Son los 2 ríos más grandes del país. La empresa gasta mucho para promocionar el proyecto.
Con los diques Hydro Aysén producirá 2.750 megavatios de energía, adicionales a los 17.000 que produce Chile actualmente. Esa cantidad prevista de energía corresponde a la potencia de 4 plantas de energía nuclear. La Patagonia se convertiría en la batería del país. Si esto se realizara, no solo afectaría el valle del Ilixíndele con el río Ñandis, sino también 6 parques nacionales, 11 reservas naturales, 16 humedales, 26 territorios especialmente protegidos y tierras de los habitantes originarios, los mapuches. Las plantas de energía superaron el primer obstáculo para su construcción aquí en la Cámara de Diputados de Valparaíso. Los diputados lo aprobaron aunque se constataron irregularidades. Para utilizar el agua del río Báquer o del río Pascua, Hydro Aysén precisa de derechos de aguas muy específicos. Algunos de ellos se encuentran en poder del Estado. Ahora las autoridades tendrían que actuar de acuerdo con la normativa. Y tendría que rematar los derechos de agua al mejor postor. Eso no lo quieren hacer, obviamente. Estamos hablando de muchos millones de dólares lo que costaría, lo que vale el agua de esos dos ríos. Entonces lo que ha hecho la DGA es hacer legislaciones bastante forzadas y buscar las maneras, a mi gusto viciosas, de entregar estos derechos de agua sin sacarlos a remate. Con los derechos al agua, el Estado renuncia voluntariamente a millones y todavía ayuda de todas formas a hacerlo posible. ¿O debería ser coincidencia que personal de Endesa, accionista de Hydro Aysén, de pronto asesore a las autoridades hídricas estatales? En este caso creo que hay cosas absolutamente viciosas, como es que el abogado Chape, que era uno de los abogados principales de Endesa, esté de asesor del director de la DGA en un proceso en que han sacado 2 documentos o dos resoluciones de carácter legal que favorecen directamente a Endesa. Los ambientalistas no pudieron detener que las 5 centrales hidroeléctricas fueran aprobadas. Ahora luchan contra la mayor cicatriz del planeta, como lo llaman, contra el trazado de 2.000 kilómetros de corriente de alta tensión que debe ser construido, desde la Patagonia hasta Santiago. En su film promocional, Hydro Aysén argumenta que las centrales hidroeléctricas son indispensables para la independencia de Chile en cuanto al suministro de energía. Permitiendo que Chile avance hacia la independencia energética. Hay estudios que señalan que Hydro Aysén no es necesaria, que Chile tiene recursos alternativos, limpios, suficientes, principalmente radiación solar, es decir, energía fotovoltaica, hay posibilidad de energía eólica. Chile tiene enormes recursos de geotermia. Chile es un país lleno de volcanes y debajo o en las proximidades de cada volcán hay aguas calientes cuyo vapor se puede usar para generar electricidad. La mayoría de los chilenos rechaza el proyecto, dicen las encuestas. Varios miles de personas marcharon en abril de 2012 en las calles de Santiago contra las centrales hidroeléctricas. El gobierno respondió con chorros de agua. Esto fue preocupante en Chile. Protestas en favor de la renacionalización, en favor de la reestatización de los recursos. El primer impulso a una idea espontánea así lo dieron los estudiantes. En 2006 fue la primera vez y desde 2011 se resisten permanentemente contra el negocio educativo, como lo llaman. Y esto ya comienza en la escuela. Como en el caso de Ignacia Valle. Esta muchacha de 13 años va a una escuela católica de señoritas. Este es un barrio de clase media de Santiago. Ignacia, como la mitad de los niños de Chile, va a un colegio privado que recibe un subsidio del Estado. Los colegios de Chile no les pagan mucho a sus maestros, entonces les queda bastante ganancia a los propietarios de los colegios. En la
la casa de Ignacia viven varias generaciones bajo el mismo techo, como en muchas familias chilenas. La abuela se ocupa de los quehaceres de la casa, así como de Ignacia y de su hermano menor, Benjamín. La familia Valle La Barca no es rica, sin embargo, aquí todos aportan. La madre de Ignacia es empleada de una empresa telefónica y allí controla las liquidaciones. El padre de Ignacia es técnico. La familia Valle no tiene auto y no se toma vacaciones. La casa es alquilada. Disponen de entre un 20 y un 30% de sus ingresos para la matrícula de sus hijos. Es un gasto que a nosotros como familia económicamente medio es un sacrificio. Cuesta llegar a eso, pero nosotros la idea es que Ignacia en un futuro entre a la universidad y ella pueda llevar una base en la educación, porque acá en Chile igual es difícil educar en un colegio estatal, de la municipal, para que logre llegar a la universidad. Todos los padres desean lo mismo para sus hijos. Sin embargo, en ningún otro país del mundo participa el Estado tan poco y la familia tanto en la educación de sus hijos. Así como los La Barca, las familias chilenas gastan en promedio un 20% de sus ingresos para ello. Con un 10% le siguen las familias surcoreanas. Los franceses y los alemanes gastan menos de un 1% de sus ingresos en educación. Una nueva promoción de estudiantes comienza en la Universidad de Chile, una universidad estatal. Estos jóvenes no solo tienen las mejores notas del bachillerato, además deben pagar bastante dinero, ya que todas las universidades estatales de Chile cobran matrículas. Así es que el 70% de los estudiantes deben tomar créditos. Estos ingenieros están orgullosos de realizar investigaciones en la Universidad de Chile, aunque la venerable universidad también ha sido víctima del negocio educativo de Chile. La nueva élite económica que surgió con Pinochet hizo del sector educativo un campo de negocios. Las universidades públicas en Chile tenían históricamente mucho respeto y mucho prestigio. La Universidad de Chile era el gran emblema en ese sentido de la educación del país. Tuvo 2 premios Nobel, tenía mucho prestigio. Y cuando aparecen las universidades privadas, ¿cómo compensas esa falta de prestigio? Primero, con fuerte apoyo de la dictadura se desprestigió, se destruyó las universidades públicas. Investigación minera en la Universidad de Chile. Actualmente la universidad estatal recibe solo un 10% de su presupuesto del Estado. El resto debe financiarlo por las matrículas estudiantiles. Pocos medios, pocos logros de investigación, poco prestigio. En segundo lugar, la dictadura quería lograr una imagen positiva de las universidades privadas. A los propietarios de las universidades privadas, esto les pareció una cuestión de marketing e invirtieron correspondientemente. Con buenos edificios nuevos construidos, que la gente los ve y dice, una universidad que se ve bien, se ve fuerte, ¿ya? Contra los viejos edificios de las universidades antiguas, ¿ya? Y con publicidad, en la época de matrícula, mucha publicidad. Siempre en febrero, es decir, antes de que comience el año lectivo, Santiago y las demás ciudades están realmente embanderadas con ello. Las universidades privadas promocionan, por ejemplo, certificaciones. Sin embargo, ellos mismos fijan los estándares. Mucho dinero para verse bien, poco dinero para la educación. Esto es lucrativo para los propietarios de las universidades, que son empresarios. Y hay algo más. Como propietario de una universidad, se puede tener influencia en la manera de pensar de los jóvenes. Universidades que eran muy buen negocio, pero que además permitían instalar el ideario de emprendimiento y de libre mercado de la derecha. No solo tenían un fin económico, sino que un fin político. Por tanto, tú encuentras en la derecha
los principales líderes, todos tienen universidades. Entre ellos también al pionero en pro de la privatización, Joaquín Lavín, que en 2010 incluso fue ministro de Educación. En ese entonces ya hacía tiempo que se estaba aprovechando del negocio educativo. La Universidad del Desarrollo en una lujosa pendiente de Santiago. Lavín era copropietario. Las universidades no deben obtener ganancias y por eso los propietarios recurren a un truco. Crean además una empresa inmobiliaria. A esta la universidad le alquila el edificio a un precio abusivo. Lavín ganaba, así como también los otros. Sin embargo, finalmente ellos hicieron que perdiera su cargo. Estudiantes y alumnos, padres y maestros. Desde 2011 protestaron masivamente contra el sistema educativo privatizado. Lavín renunció. Para las personas en las calles, esto era solo una cuestión marginal. Tenían objetivos mucho más grandes: educación gratuita, estatización de las minas de cobre, basta de Chile Sociedad Anónima, una reversión. Sin embargo, 100.000 manifestantes no son suficientes para esto. Solo pueden librarse de Chile Sociedad Anónima si superan el mayor obstáculo, si cambian la Constitución de la dictadura. Creo que las organizaciones sociales tienen que plantearse como objetivo la creación de una asamblea constituyente y modificar el sistema que nos tiene precarizados, reitero, no solamente en la educación, sino que en todo el tema público y todo lo que nos rige. Nace de la dictadura y no podemos esperar nada bueno de eso. Con un sistema electoral que no refleja la realidad política del país, que ha estagnado políticamente la situación y que por lo tanto una asamblea constituyente sería la forma con mayor legitimidad para dar una constitución que refleje la voluntad efectiva y democrática de los chilenos.